Clase 2.2. Simetría puntual. En el Analiza nos dice, observa las figuras 1 y 2 y responde. Literal A. Son figuras simétricas respecto a un eje. Vamos a ver el literal A. Habría que trazar líneas que van a simular el eje de simetría para ver si se aplica o no. Por ejemplo, si trazamos una línea vertical, que sería el eje de simetría, y que pase esta por el punto O, vemos acá que la distancia entre este vértice y el eje de simetría es de 2 unidades y acá es de 3 unidades, no coincide, por lo tanto no hay simetría con un eje vertical, pero vemos un eje horizontal que pase por O. Vemos acá que hay pues 2 unidades de simetría, aquí también hay 2 unidades, pero no están en la misma línea, por lo tanto no hay simetría tampoco con un eje horizontal. Nos queda ver si hubiera simetría con un eje inclinado y pues no coincide, porque en este caso vemos que por ejemplo este eje de simetría, aquí hay una longitud de 1 y aquí hay una longitud mayor a 1. Entonces la figura geométrica número 1 no tiene simetría respecto a un eje. La figura 2 vamos a verificar, trazo un eje horizontal, una línea recta horizontal que pase por el punto O. Acá vemos que hay 2 cuadritos de distancia con este vértice y en cambio aquí solo hay un cuadrito. Por lo tanto, desde ella descartamos la simetría. Ahora vamos a ver simetría vertical. Ahí tenemos la línea, aquí tenemos un vértice, aquí tenemos 3 unidades y aquí tenemos otro vértice y tenemos solo una unidad. No hay simetría tampoco porque no tenemos la misma distancia. Tracemos una vertical, inclinada, y acá en este caso podríamos verificar que también no hay simetría, porque si hubiese simetría pues aquí tendríamos que tener el punto y vemos que no, que sería correspondiente con este vértice, pero no lo son. Aquí justamente pues no tenemos nada dentro de la figura, por lo tanto la figura número 1 y número 2 no son simétricas respecto a un eje. Ahora, en el literal B nos preguntan cuántos grados deben rotarse cada figura con centro en el punto O para que se vea igual la figura original. Nos dice que omitamos el caso de dar una vuelta completa, que omitamos ese caso. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, calcar las figuras en base al libro, recortarlas ya en donde las hemos calcado y colocarlas sobre las figuras originales, y ahí la vamos a ir rotando. Para rotarlas y que no se nos mueva del punto O, lo que podemos hacer es colocar la punta del lápiz sobre el centro. En cada caso le podemos hacer un pequeño agujerito en el punto O y que coincida la punta del lápiz con el punto O del libro o donde se han dibujado en el cuaderno, para irlas girando. Y si van a ir girando así como vemos acá en esta ilustración. Nosotros vamos a hacer la prueba también para que se vea dónde es que van a coincidirse y cuántos son los grados que deben de rotarse para que tenga la figura al centro en el mismo punto O. Aquí tenemos otra imagen de la figura 1, la vamos a poner encima para que coincida justamente en tamaño. Ahí podemos ver la transparencia un poco de la imagen con la de atrás, ahí nos coincide. Entonces lo vamos a dejar acá y vamos a empezar a girar. El giro no importa si lo hacemos antihorario o en sentido horario. En este caso yo lo voy a hacer antihorario, es decir, hacia la izquierda. Voy a ir rotando. Vamos a despreciar el hecho de que la figura se pueda hacer más grande, más pequeña al momento que vamos girando el programa, con este programa. Y aquí tenemos que ya giramos 90 grados. Y aún no se sobreponen, es decir, debe de coincidir la figura exactamente encima una de otra. Vamos a girar, vemos que todavía no se sobrepone y llegamos aquí a tener 180 grados, y en este caso las figuras sí se sobreponen. Si nosotros vemos, tiene la misma forma y coincide una encima de la otra. Veamos, pues coincide aquí con lo que tenemos en el Analiza. Entonces para la figura 1 necesitamos haber girado o que el ángulo de rotación sea de 180 grados.
Veamos si hay otro más. Podemos seguir girando. Acá nosotros vamos a tener 270 grados y pues aquí ya tendríamos una vuelta completa que serían los 360 grados, pero nos dice que omitamos, que este caso no lo consideremos. Entonces solamente vamos a considerar el caso de los 180 grados para la figura 1. Vamos a ver qué pasa con la figura 2. Tenemos nuestra figura 2, la vamos a ampliar para que coincida justamente en tamaño. Ahora sí coincide. Ahí podemos ver dos cuadritos tenía la figura que está por debajo y dos esta que hemos colocado por encima, sobreponiendo. Vamos a girarla, sentido siempre antihorario. En este caso yo lo pude haber hecho sentido horario. Al final vamos a tener el mismo resultado. Vemos acá que ya tenemos 90 grados. No se logran sobreponer porque no coincide justamente con la forma aquí. Seguimos avanzando y vamos a ver aquí. Tenemos ya el ángulo de 180 grados. Y en este caso sí se va a lograr sobreponer porque si se fijan tiene la misma estructura, la misma forma. Ahí podemos ver atrás la transparencia con la figura original, es decir que coincide con esta. Vamos a ver, coincidió la figura 2 con la 1 en el hecho de que al girar 180 grados respecto al centro la figura se ve igual a la original. Y vamos a seguir girando. Aquí ya tendríamos 270 grados y aquí una vuelta completa, pero este caso lo despreciamos, entonces solamente nos quedamos con el caso de los 180 grados. Entonces en ambos casos, tanto para la figura 1 como para la figura 2, podemos decir que los grados que se debe de rotar cada figura respecto al punto O debe de ser de 180 grados. Esto va a permitir que la figura se vea igual al original, o en otras palabras, lo que nos pedían, que se sobreponga, que coincida todo una exactamente sobre la otra, forma, vértice y todo. Vamos a ver el comprende. El comprende nos dice que cuando al rotar una figura 180 grados alrededor de un punto, esta se sobrepone exactamente, es decir, queda como si fuera la figura original, como si no se hubiera girado nada, no se hubiera rotado nada. Se dice que la figura posee simetría puntual. El punto fijo sobre el cual se gira se llama centro de simetría. En estos casos, para estas figuras, el centro de simetría era el punto O. En base a ello se giró y al girar pues 180 grados obtuvimos la misma figura, que coincidiendo la que estaba encima con la de abajo exactamente en todo. Dice aquí que en caso de las figuras simétricas, la figura se sobrepone al doblar por una línea recta. Para las figuras con simetría puntual, estas se sobreponen al rotar 180 grados respecto a un punto. Es decir, este es otro tipo de simetría. La simetría que habíamos conocido anteriormente es en base a una línea recta, que se conoce como simetría axial, y en este caso es en base a un punto, entonces como simetría puntual. Ahí las diferencias no es la misma simetría. Ojo. Y aquí dice, en cada caso determina si la figura posee simetría puntual con respecto al punto. Es decir, si nosotros giramos aquí las figuras, pueden hacer el mismo procedimiento de calcar, y hay en algún momento en el cual obtenemos lo mismo, entonces sí hay simetría puntual. Y habría que decir también, pues, en base a cuántos ángulos.